Buenos días. Bueno, un gusto nuevamente estar acá. Ya he estado un par de ocasiones en Perú viendo lo que pasa en relación al tema de innovación. Me ha tocado participar desde dar algunas charlas y hasta ahora estar más involucrado en algunos proyectos, específicamente en proyectos de incubación. Viendo lo que pasa acá en Perú, que es interesante verlo como el reflejo de lo que pasaba en Chile hace algunos años atrás, y que es interesante también ver que hay una cantidad de lecciones aprendidas que es importante transmitirlas para que los procesos sean mucho más rápidos, ver avances mucho más rápidos con alguien, teniendo como referencia a un país que ya ha transitado por algunas experiencias tanto positivas como no tan positivas. Es importante destacar eso. Entonces, hoy me han pedido hablar sobre el tema de valoración de tecnología, pero desde una aproximación, podríamos decir, de negocio, porque en realidad el tema de patentes, que es lo que está detrás de esto, o de protección de propiedad intelectual relacionado con la transferencia de resultados al mercado, tiene que ver con temas también que con esto voy a cerrar, voy a contar un poco la película desde el final hacia adelante, pero tiene que ver con qué es negocio, y tiene que ver con rentabilidades, tiene que ver con rentabilidad económica finalmente. Y por mucho que uno desarrolle temas de iniciativas de protección de propiedad intelectual, estamos hablando finalmente de cómo esto se lleva al mercado, a que alguien lo use, ya sea como un bien social o como un producto, un servicio en el mercado. Entonces, es importante cómo se puede llegar a transitar ese camino para poder ir de ese punto A a un punto B, donde decir el resultado de la gestión sea positivo en términos económicos. Entonces, esto hay que marcarlo dentro de un contexto del sistema de innovación, que puede ser regional, nacional o internacional. En este escenario nosotros tenemos recursos humanos, tenemos habilidades, conocimientos científicos relacionados con I+D, que las universidades tienen un rol importante, las empresas también, el Estado también tiene que tener una visión política para poder hacer que esto resulte, y que, bueno, finalmente también esto se conecta con un tema de globalidad. Hay un mundo que está afuera donde tenemos a los potenciales receptores de las tecnologías, o desde el mundo nosotros traemos tecnología para poder aplicar en nuestros países y sobre esa base agregar valor para generar nuestras propias ofertas. Entonces, tenemos que lo que se meten en esa lógica del desarrollo tecnológico. Bueno, entonces este tránsito que les comentaba desde lo que es la etapa de I+D, desde la idea hasta el desarrollo, investigación, las pruebas, hasta la confirmación, finalmente hasta que llegamos a una etapa de lanzamiento, es lo que se conoce o lo que tiene asociado un riesgo tecnológico. Ese riesgo tecnológico va desde la etapa de la idea hasta cuando no tiene ningún valor, prácticamente solamente está en la cabeza de algunos iluminados que tienen un buen concepto, una buena posibilidad de poder llevar a cabo un proyecto, pero todavía no hay ningún desarrollo o algún resultado concreto. Y a la medida que avanzamos en el tiempo, se van desarrollando los laboratorios, ya sea de una universidad o de una empresa, se van adquiriendo otras tecnologías que complementan lo que se está desarrollando hasta llegar a una fase donde decimos, esto ya lo logramos, ya tenemos un concepto, un prototipo o algo que es incluso desde el punto de vista técnico se conoce como un paquete tecnológico. Ahí puede incluso estar asociado a que inicialmente se tiene acá ya algún registro de algún ingreso de alguna patente, por ejemplo, y llegamos a una fase donde decimos, bueno, ahora esto queremos transferirlo a alguien que quiera asumir este rol de ejecutor del negocio productivo, de producir ese bien o servicio para poder llevarlo al mercado. Entonces salimos con nuestra maleta que tiene el paquete tecnológico y decimos, ¿sabe qué? Mire, en esta maleta tiene usted aquí la patente, tiene las pruebas, la documentación de los ensayos que hemos hecho, tenemos
el contrato de asistencia técnica para un tiempo de implementación de esa tecnología, y el receptor de esta, que puede ser una empresa que está en el mercado o un spin-off de la propia universidad o de la institución de investigación, asume el rol de decir: yo voy a aceptar esto, y negociamos de cuál sea la compensación por el uso de esa tecnología, y después yo voy a asumir desde ahí para adelante el riesgo comercial. Y ese riesgo comercial, bueno, se supone que el valor de la tecnología en ese caso, como ha venido bajando paulatinamente el riesgo, no llega a cero en este punto, todavía queda un riesgo importante, pero la tecnología se supone que vale mucho porque tiene todo un potencial de desarrollo de ahí en adelante. Entonces viene la etapa de lanzamiento al mercado, ese paquete tecnológico se implementa después en especificaciones hacia los proveedores, se implementan la fábrica, el proceso productivo, todo el área TIC, lo que soporte todo esto, y viene una fase de lanzamiento donde ahí viene lo que son las típicas etapas de que un producto, como es nuevo, entra más lento, están los early adopters, que son los primeros usuarios de la tecnología, después vienen los seguidores, y así hasta que se va masificando, y después en el mercado se va produciendo una especie de declive, porque esa oportunidad comercial se ha ido explotando, llegando a la etapa de madurez, y finalmente ya se desecha del mercado esa tecnología, esa solución que se había desarrollado. Y este es como el ciclo de vida completo de este escenario. Entonces, bueno, para esto tenemos que centrarnos en lo que nos interesa hoy día, el tema de dónde está la protección de ese conocimiento y cómo ese paquete tecnológico que les señalo tiene algunos tipos de resguardos para que pueda ser explotado adecuadamente por el usuario, el usuario empresa, el que va a desarrollar el negocio productivo en este caso, que es ya decíamos, el spin-off o el licenciatario de la tecnología, a quien se le va a arrendar esta tecnología o se le va a transferir por un valor, por alguna compensación única. Y este gráfico, bueno, señala aquí quiénes son los países que están hoy día están más metidos en este tema, donde las aplicaciones a las patentes, al PCT en particular, por billón de GDP. Aquí está. Bueno, la cosa es que Israel aquí por lejos es uno de los grandes actores en este tema, y ahí va bajando donde después le siguen otros países. Acuérdense que estamos hablando de una relación en relación al GDP. Si Corea, que son los que más uno puede pensar que son los que más aparecen siempre, pero por aquí aparece Chile, Chile entre medio, entre Finlandia y República Checa. Yo la verdad que dije, esto, bueno, ¿qué está pasando acá? Está mal calculado, hay un error. Y no, la verdad es que esto tiene una razón de ser. ¿Y por qué lo traje a colación este gráfico? Más bien lo traje no por estas cifras que están acá, sino por esto. Porque en Chile pasó de que como hay una cierta efervescencia que les mencionaba al principio en hacer inversiones o gastos en temas de innovación, se ha apostado bastante también en crear líneas e instrumentos que tengan que ver con la protección de la propiedad intelectual, por lo tanto se favorece que hayan patentes, que hayan más patentes. Pero la lógica de esas patentes, y en estos errores y situaciones donde a lo mejor las cosas no están tan bien hechas como una estructura completa, se da de que hay gasto en patentes, pero no hay gasto en lo que viene después, que es la fase de transferencia. No hay un gasto o un equilibrio de que en la estrategia se compense tanto lo que es o se incentive tanto lo que es en la parte de la generación de la protección. Primero, antes que eso, como vimos en el cuadro anterior, que se fomente, se incentive la investigación y desarrollo, después la protección, pero después la transferencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se están haciendo los negocios finalmente con estas patentes? Entonces se producen vicios, como por ejemplo en algunas universidades donde aparecen con rating muy alto cuando tienen patentes, ¿cierto? Sí, tenemos muchas patentes nosotros, pero ¿qué están haciendo esas patentes? Están durmiendo en el stand. Entonces, esto por eso me llamó la atención de poder rescatarlo, de que en un gráfico tan importante como este aparezca Chile ahí, porque resulta que hay un buen indicador hasta un cierto punto, pero en el fondo eso es dinero que se pierde, porque cuando ustedes ingresan una patente al sistema, empieza a correr un taxímetro que empieza a generar gastos y además va consumiendo tiempo, que después de cierto tiempo se van perdiendo prioridades para ir ingresando a otros países, y
en el fondo se está perdiendo el dinero y se están perdiendo costos de oportunidades importantes por las tecnologías que se están ahí tratando. Un poco parte de lo mismo, es decir, la continuidad de esto, bueno, acá en Chile, por ejemplo, tenemos que el gasto de I+D como porcentaje del PIB 0,5, pero en otros países de la OCDE el gasto es más alto, ¿cierto? Pero el aporte del privado, mientras en Chile es 0,21, en la OCDE es 1,56%. ¿Qué es lo que quiero llevar a colación? De que en total se gasta en Chile un tercio de lo que se gasta como aporte privado en otros países. Lo que subyace acá es ¿por qué están haciendo? ¿Quiénes son los que están haciendo esto? Son las empresas. ¿Y por qué lo están haciendo? Por el motivo que señalaba al principio, porque es un buen negocio. Todo lo que está aquí detrás de lo que quiero transmitirles es que esto se hace porque hay un negocio detrás y que es un negocio rentable. Entonces, las empresas ya no están entrando en esta etapa. Las empresas están entrando mucho antes, están entrando acá, desde la conceptualización y van usando las estrategias de colaboración con institutos de investigación, como las universidades, como centros especializados, incluso están comprando la capacidad de I+D afuera de los países. Podrían eventualmente, si estoy relacionado con algún área donde el país tiene alguna fortaleza, alguna ventaja comparativa, venir desde un país desarrollado y comprarle capacidades a las universidades de acá o centros de investigación, o invertir incluso en centros especializados, como podría ser en Perú el tema minería, el tema biodiversidad, no sé, estoy inventando, entrar en el tema de los biofármacos, por ejemplo, sería interesante. Y son cosas que están pasando porque las empresas están viendo que entrar en esta etapa tienen todo un potencial de valor que pueden adquirir con involucrarse. Entonces ahí después viene la valoración. Claro, hablamos de una montañita que es la del valor, pero ¿cuánto vale eso? ¿Cómo se determina? ¿Cuánto es cuál es el negocio que está detrás de eso, en términos de magnitud? Entonces la valoración se usa tanto como para transferir, como hemos visto, pero también se usa para otros temas, en forma retrospectivamente, por ejemplo, en juicios, auditoría, etcétera. Y aquí vamos a entrar en temas más prácticos de lo que ocurre en la realidad. Lo que señalábamos antes, las universidades, las empresas están aquí en esta transferencia, se involucran, algunos están en etapas más primitivas, después se van, mientras a algunos les interesa, por ejemplo, las universidades, los papers, después ya hay las empresas que las empujan a las universidades a que no se metan tanto en eso, sino que veamos la protección de la propiedad intelectual para poder llegar a productos y soluciones reales para salir al mercado. Esos resultados que se producen y se van comercializando requieren de ciertos mecanismos, de ciertos esquemas donde incluso las instituciones tienen que estar preparadas para esto y la cultura incluso del país o del sistema tiene que estar preparado, donde tiene que haber más cooperación entre instituciones de investigación. La movilidad de los investigadores también es una forma de hacer transferencias. Muchas veces la grúa funciona desde la universidad, de la empresa contratamos personas que ya tienen cierto expertise técnico, y si esa empresa tiene la intención de hacer innovación dura, seguramente va a tener que salir a buscar ese conocimiento en el mercado, y a veces las universidades lo tienen, o lo tiene la gente que está saliendo, incluso desde la formación de doctorados o formación bastante más específica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es la valoración? La valoración es el proceso de medir tanto los beneficios como los riesgos de los activos intangibles. Aquí hablamos de activos intangibles en general para referirnos a los resultados de investigación, propiedad intelectual, estos paquetes tecnológicos que les mencionaba antes, y que se puede hacer por métodos cuantitativos o cualitativos. En la valoración, ¿qué es lo que hay que considerar? Principalmente ir desde atrás para adelante, ir desde el mercado, saber dónde está el problema, qué tamaño es qué tamaño en términos de magnitud económica es ese problema, cuántos son los afectados, cuántos son los que tienen el problema, a quién les gustaría, no sé, se están enfermando dos personas, se están teniendo altos costos desde el punto de vista social, está teniendo a lo mejor algún problema en el tema energético, hay problemas de cosas que se están disminuyendo valor porque no existe una solución, o porque teniendo esta solución podríamos aumentar valor en alguna realidad, algún escenario.
Entonces, se ve tanto el escenario del problema, del tamaño, pero también se ve la competencia. Y se ve el impacto real de lo que podría llegar a tenerse con esta solución, incluyendo después lo que son, finalmente, la última línea, la predicción financiera. Después, por otro lado, se tiene que ver la factibilidad de poder hacer todo esto en términos de un escalamiento real de producción del producto o servicio, el desarrollo que falta, la fortaleza de la propiedad intelectual del registro que estamos nosotros, de la protección que estamos pretendiendo realizar, y la disposición a pagar, porque puede haber un mercado, pero a lo mejor ese mercado no tiene una disposición a pagar. Y finalmente también hay que considerar los requisitos legales, porque a veces, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, ustedes saben que son muchos recursos y mucho tiempo para poder llegar con un producto, con un nuevo fármaco al mercado. ¿Cuál es el precio correcto entonces? Porque la valoración es una cosa, pero lo otro es después llegar a un precio. Yo puedo decir, sabes que mi tecnología determinamos que esto tiene un mercado que efectivamente se puede hacer y todo lo que vimos anteriormente, y por lo tanto vale tanto. Ya, pero eso, si yo te pago eso, no voy a ganar dinero, dice la empresa. Si estamos hablando de una conversación entre una empresa y una universidad y una empresa. Si vale eso, si tú dices que tiene ese potencial, yo no te voy a pagar ese dinero, porque eso es el máximo que prácticamente voy a cambiar plata por plata. Entonces, tenemos que el precio correcto puede ser el costo, el rango de negociación es el techo del licenciatario, y ahí viene el piso del licenciante. Hay una negociación de por medio. Y esa negociación puede ser esto lo vamos a ver rápido porque solamente quiero que ustedes tengan una idea más o menos cómo se hace, pero no vamos a entrar en detalle. Hay una aproximación desde los ingresos esperados para la inversión que se tiene que hacer después de que se hace esta implementación en el mercado. Después la evaluación comparando con otras transacciones que se han hecho en el mercado y otras según los costos. Es decir, si por ejemplo una investigación en la universidad me costó costo hundido, independiente que lo financió, si lo financió el sector público o no, fueron $100.000, $200.000, no voy a vender eso por $100.000 más algo, sino que tengo que... Eso es considerado solo como el piso, para saber, menos que esto no voy a cobrar, porque menos que eso, si tú quieres andar el mismo camino que yo, te va a costar lo mismo. Lo ideal sería ver una aproximación desde lo que podría ser el potencial de ingresos total y lo que es el piso que está acá. Y ahí entre medio se va produciendo una negociación. Entonces eso es lo que estamos conversando, de que el costo no es un buen método, pero se debe considerar. Es un punto de partida. Otro método sería el del ranking, donde vamos comparando acuerdos similares que se van conociendo. Aquí nuestro amigo de Foresight después nos puede dar seguramente un detalle de qué es lo que es el tipo de información que se utiliza para poder hacer este tipo de comparaciones. Acá ustedes tienen un ejemplo de cómo se va haciendo una comparación en base a rankings de distintas etapas, distintos atributos que tiene la tecnología. Se le va dando puntaje y según esto después se va sacando un número donde se puede ir comparando con atributos similares también, comparados numéricamente con otras tecnologías que puedan ser análogas. Todo esto son información que yo voy juntando para llevarla a mi carpeta de negociación finalmente cuando quiero hacer el licenciamiento o la transferencia. Otro enfoque de comparables, ahí vamos buscando datos que pueden ser muy complejos, pueden ser bases de datos pagadas o abiertas, encuestas, incluso anuncios públicos, toda la información que sea necesaria que lleve, como decimos, agua a mi molino. La regla del dedo, esa es como también una práctica bastante común, que es, en general, es que cuando uno calcula el royalty o la regalía por la explotación de una tecnología, basando en el licenciamiento, aclaremos, es un arriendo de la tecnología. Se le presta por un tiempo específico una tecnología a una empresa que consiste en el licenciamiento y eso le ponemos un precio que tiene que ver con un cuarto de lo que gane la empresa licenciataria, la que va a hacer el negocio productivo, la que produce el producto o servicio. Un cuarto de eso, el 25%, es lo que debiera ser el representativo del royalty. Esto lo estoy diciendo en términos muy gruesos, muy burdos, por favor, porque podemos estar hablando una mañana entera de las variantes. Pero esto es lo que dice, por eso se llama la regla del dedo, porque es así como, ya, más o menos esto es lo que sería como un orden de magnitud de lo que debería cobrarse. Entonces esos royalties pueden ser un complemento entre royalties y pagos fijos,
que van a depender de una serie de elementos como los que están ahí mencionados. Edad de las patentes, el conocimiento, el know-how que sea asociado a esto, barreras de entrada a ciertos mercados, exclusividad, tiempo, foco de la tecnología, etc. Este es un cuadro que para graficar más o menos cómo se comporta el 25% en relación a distintas industrias. No vamos a tener tiempo de mirarlo en detalle, así que nos lo vamos a saltar. Pero este es interesante porque señala lo que son los royalties, que están acá, entre 2, 3, 4, 5% por los distintos tipos de industrias y respecto de qué es lo que ganan estas industrias. Por ejemplo, una industria de software que está acá arriba, cobra royalties que están del 8 y más por ciento todavía, porque los márgenes operacionales que tienen son altos. En cambio, otras empresas que tienen menos margen, sus royalties, como la industria química, son más bajos. Tienen ellos un margen de 10% según esto, y los royalties andan del 2%, 3%, dice acá, yo diría que son menos. El otro enfoque es el de los ingresos. Ya nos vamos a una especie de traje a la medida, un sastre, le decimos, ¿sabes que esta tecnología es específica para ti? Así que vamos a calcular el beneficio. Lo que te voy a cobrar yo va a ser de acuerdo a lo que es tu perfil de comportamiento en el mercado. Entonces, se ven tamaños de mercado, participación de esa empresa en particular para ese mercado, con los tiempos de desarrollo, con las capacidades de producción, con los tiempos de implementación que tienen, con sus costos de producción y con lo del marketing que incluso tomaría poder introducir ese concepto en el mercado. Entonces, lo que se usa ahí es un flujo de caja descontado, se le calcula en el fondo cuál es el desarrollo de ese proyecto, le trato de sacar una foto a este cliente potencial licenciatario con el cual estoy negociando, y que bueno, lo que se utilizan ahí son las típicas técnicas del valor actual neto o vanity. Este me lo voy a saltar porque en el fondo el otro estaba describiendo este escenario. No quiero perder ese hilo, porque esto en Monte Carlo es otra de las técnicas que existen, que hoy día se pueden sacar mucho más fácil porque hay 10.000 iteraciones o más incluso que se pueden hacer en el Excel o en el software especializado como el Crystal Ball para calcular cuánto puede ser esta misma lógica de lo que estamos tratando de determinar con el caso anterior, es decir, sacarle la fotografía a esa situación en particular. Subastas también no son tan comunes, patrimonio, perspectiva de mercado, en función de empresas comparables. Finalmente, para que lo veamos en gráfico, voy a saltar esto. Aquí estamos hablando de ejercicios comparables también, con otras industrias, aquí en este caso con medicamentos. 3 medicamentos saco un costo por promedio por valor de tecnología por paciente y lo comparo con la mía. Todo esto siempre tiene que ver con muchos datos documentados. Y en este caso, lo que quería hacer ya un poco más gráfico era decir, por ejemplo, en el caso de una tecnología, que esto es real porque lo vimos para algo que desarrollamos, para adultos mayores en ciertos segmentos de mercado, ciertos países, con una participación para una empresa en particular, se le calculó un costo del producto, el beneficio, y así se llegó a un royalty específico para esa empresa. ¿Cuáles fueron las referencias? Se tomaron algunas otras referencias, si bien nosotros cobramos un 3%, pero tomamos como referencia lo que estaba publicado en otras tecnologías similares con estos montos, con estas cifras. ¿Por qué llegamos al 3%? Porque habían otros factores que distorsionaban el tema. En otro caso, esta es... no, es lo mismo y como les decía, hay una penetración de la tecnología, un cálculo que se hizo para 10 años. Esto es lo relevante, que es decir que la tecnología iba a tener un crecimiento en el tiempo, en la penetración, y eso se consideró también en la valoración. Valoración de la etapa D, estos ya son otros elementos, los menciono aquí para que sepan de que existen. Y aquí finalmente un caso también que hicimos en la industria de los salmones, donde la fotografía que se le sacó, no todos van a alcanzar a ver seguramente, pero para un escenario de 10 años se calculó cuánto era, y aquí quiero llegar al concepto de portafolio, porque el portafolio puede ser visto desde la lógica de una tecnología que tiene distintos subproyectos, donde cada país puede ser un proyecto, o puede ser un pipeline, que es decir, una tecnología va generando otras tecnologías hijas y por lo tanto puede sacar una patente, otras patentes hijas. O puede ser que soy un encargado de la Oficina de Transferencia de Tecnología o de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad X y tengo distintos
patentes que no tienen nada que ver entre una entre otra y tengo aquí las gestionando. Entonces, ¿por qué puse este caso? Porque si bien es el caso de una sola patente, pero tiene varios países. En este caso, como es el mercado de los salmones, está orientado a donde hay salmones en el mundo. Noruega, Chile, Reino Unido y Canadá. Se priorizaron eso y se dejaron fuera otros porque el tema de evaluación económica, el costo de proteger en esos países versus el beneficio de lo que se recuperaba, no daban los números. Así que sobre este paquete se hace un análisis de cuánto sería, en este caso un royalty del 4%, con ese ejercicio se sacan los números gruesos y se calcula el VAR y el TIR. Y ahí, insisto, para los que no estén familiarizados con esto, son medidas de evaluación económica bastante comunes, que son básicas y muy vilipendiadas en muchos casos, pero es una base que se tiene como para poder saber si en el fondo es un buen negocio y qué magnitud podría ser. Ya. Y finalmente, entonces, para decir que en este caso nosotros comparamos lo que es el gasto de inversión del proyecto de propiedad intelectual, que en este caso son 100 millones de pesos, esos son $200.000 más o menos, pero que eso comparado con lo esperado de todo lo que sigue de aquí en adelante, eso ya estaba financiado, con una tasa de penetración de tecnología también graficada ahí. Y con eso me despido porque me están haciendo señas, así que ahí está. Y solamente para que tengan una idea, en este caso todos estos países que están acá, un proyecto significaba $200.000 más o menos de 4 años de protección. O sea, no es tampoco tan trivial en meterse en esta lógica del negocio, de la explotación de los negocios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo estará disponible para cualquier consulta en el coffee break, así que si quieren ahondar sobre los criterios de valorización de tecnología, pueden abordarlo. A continuación daremos pase al señor Huistre Rodríguez del Amo. Él es ingeniero de sistemas y redes computacionales por la Universidad de Oviedo y doctor en tecnologías de la información también por la misma universidad en España. Desde el año 2001, Huistre viene trabajando para la Oficina Europea de Patentes en el área de tecnología como responsable de la implementación y mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de información de patentes, en particular EPOC y SpaceNet. Ambas herramientas potentísimas y muy útiles para las oficinas de patentes y para los inventores de Latinoamérica. Entonces, damos paso a Huistre con la presentación Conceptos y herramientas para la búsqueda de patentes en las empresas. Hola, buenos días a todos. Primero, decir que es un honor estar como representante de la Oficina Europea de Patentes dando esta charla. La voy a hacer corta, espero que amena, didáctica, y lo que voy a intentar es presentar qué es la propiedad intelectual, qué son las patentes y qué herramientas hay disponibles para el público en general, no solo para las oficinas de patentes, para buscar información de patentes, que puede parecer sencillo, pero muchas veces no es tan sencillo como pensamos. Existen varios tipos de propiedad intelectual. Tenemos patentes, derechos de autor, marcas, diseños registrados, secretos comerciales. Nos vamos a focalizar en las patentes, en la cual un inventor o una empresa o una universidad quiere registrar alguna propiedad intelectual y tiene que ir a una oficina de patentes, hacer la solicitud, registrar esa patente o esa propiedad intelectual, esperar a que se publique, divulgar ese conocimiento para el público, que es una de las partes importantes del sistema de patentes, y luego esperar a la resolución de esa oficina diciéndote pues sí, vale o no vale, pasando unos requisitos bastante estrictos en cuanto a qué se puede patentar y qué no se puede patentar. Estamos rodeados de propiedad intelectual en todas partes, por eso mismo pongo un copyright ahí en lo de Nokia, para que no vengan a ponerme un litigio por usar imágenes. Estamos rodeados por todas partes, pero no solo de patentes, estamos rodeados de derechos de autor, diseños, marcas, dentro de un propio producto. De propiedad intelectual en todas partes, por eso mismo pongo un copyright ahí en lo de Nokia, para que no vengan a ponerme un litigio por usar imágenes. Estamos rodeados por todas partes, pero no solo de patentes, estamos rodeados de derechos de autor, diseños, marcas, dentro de un propio producto. Propiedad intelectual valiosa, a todos nos gustaría haber sido los fundadores de Coca-Cola, por ejemplo, como marca, que tiene un valor de, no sé, 27.000 millones de dólares, o el Apple, el iPod, que vendió pues 150 millones de unidades en su momento, o simplemente el hecho de inventar una tecnología como hizo en su momento Polaroid, que inventó la foto instantánea, y de repente otra empresa, Kodak, empezó a usar la foto instantánea pero sin pedir permiso a esa otra empresa, con lo cual después de ciertos litigios y pagar
una humilde cantidad de millones de dólares, Kodak pudo seguir usando esa tecnología de foto instantánea. Derechos de autor, todos conocemos el señor Harry Potter y su autora. El señor Harry Potter tenía una varita mágica y decía abracadabra y creaba magia, pero el nombre de Harry Potter hizo magia de propiedad intelectual porque le reportó a la señora autora el equivalente a 42 toneladas de oro en derechos de autor. Luego, claro, hay gente que copia, todos sabemos que intentan copiar sin tener que pagar los derechos de autor y crean pues Tanya Grotter, Barry Trotter, todo lo que se puede imaginar. ¿Por qué es importante el acceder a información de patentes? Este es un ejemplo que siempre uso porque es muy clarificador. Una empresa en el año 2002 pensó, los aviones actuales tienen un problema. Cuando van a aterrizar, el tren de aterrizaje baja, la rueda está estática en ese momento. Cuando el avión toca suelo, la rueda adquiere una velocidad muy grande de rotación, con lo cual el rozamiento de la rueda crea que tenga un desgaste muy grande y en muchas ocasiones que reviente el neumático que toca suelo. Con lo cual pensaron, vamos a poner unos tubitos en el lateral de la rueda que cuando baje el tren de aterrizaje, la rueda ya gire con el aire propiamente y al tocar suelo ya esté rodando y no tenga ese rozamiento y esa fuerza. Lo intentaron patentar, pero no se dieron cuenta de que otro señor, mucho antes, en el año 1931, había intentado patentar. En este caso no tuvo ningún efecto porque la patente ya estaba caduca, pero esa tecnología que a lo mejor ellos intentaron, investigaron y desarrollaron, ya estaba presente en otro documento, mucho anterior. Lo cual no significa que por muchas patentes que tenga una tecnología, sea una tecnología que sea de uso corriente. Tenemos 3 ejemplos aquí, lo que es los cepillos de dientes eléctricos, las bicicletas y los superconductores. Hubo un momento en el que hubo el descubrimiento de los superconductores en el año 85, superconductores eléctricos, que fue un descubrimiento muy importante, y la explosión en el número de patentes, ese pico negro que tenemos ahí, fue espectacular. Pero incluso hoy en día la aplicación de esos conductores en el mercado es muy limitada, o sea que el número grande de patentes no significa que una tecnología sea de uso como tal. Sin embargo, las bicicletas en el país donde yo vivo, pues hay 5 bicicletas por cada habitante, más o menos en Holanda, entonces siguen vendiendo y nuevos modelos de bicicleta, etcétera. O sea que es un mercado que está vivo. O sea, igual que los cepillos de dientes, creo que todos tenemos cepillos de dientes eléctricos y van sacando nuevas cabezas con el centro amarillo que se mueve para la izquierda, a la derecha, el exterior que bascula en 45 grados y todo ese tipo de variantes. No voy a leer esta diapositiva, simplemente decir que la patente es una propiedad intelectual y el analogismo que puedo usar para una patente es, piensen en su casa es su propiedad y en algún momento determinado ustedes pueden decir, pues voy a alquilar mi casa a una o varias personas o voy a venderla, pero solo el jardín, no me apetece vender el cuerpo principal de la casa, o voy a que me la tasen y me la valoren para pedir un crédito al banco, etcétera. Eso es el tipo de operaciones que se pueden hacer también con las patentes como valor de propiedad. La patente es la base de la transferencia tecnológica y tiene su origen en Venecia, entonces es un hecho histórico que en Venecia tenían unos vidrieros cristaleros que hacían vidrieras que eran muy buenos, creaban unas vidrieras que eran únicas en el mundo en aquel momento, pero los maestros vidrieros no querían formar a nadie porque no querían perder su negocio. Entonces el rey de Venecia se dio cuenta de que los vidrieros se estaban haciendo viejos, estaban envejeciendo y pensó, dentro de 5 o 10 años no voy a tener vidrieros que hagan cristales para mí, tengo que llegar a un acuerdo con ellos. Entonces llegó a un acuerdo en el que les concedió el monopolio de la creación de esos vidrios a cambio de que enseñasen a aprendices a fabricar ese cristal, con lo que esa tecnología no se perdiese. Y creó una ley de infracción. Cualquiera que intente fabricar vidrios copiando a los vidrieros de Venecia, les van a cortar la mano. Entonces, eso se trasladó a nuestro sistema de patentes. Ahora uno que infrinja una patente no le cortan la mano, afortunadamente. Pero llega un abogado que te corta tu cuenta bancaria así rápidamente. Entonces, ese fue el origen del sistema de patentes y ahora tenemos pues todas las convenciones de patentabilidad, de uso y de infracción de patentes. Existen unos criterios básicos para conceder una patente.
son muy estrictos para poder pasarlos, es que se necesita que sea algo nuevo, que no sea divulgado con anterioridad, que tenga un paso inventivo, es decir, que no sea algo obvio de evolución o de uso de una tecnología, y que tenga aplicación industrial. Hay excepciones, como el caso del software, que tiene otros casos especiales. Entonces, a partir de aquí, buscar patentes debe parecer fácil. Todo el mundo tiene bases de datos de patentes, y existen las bases de datos que presento ahí en la diapositiva. Tenemos SPASnet, que es la de la Oficina Europea de Patentes, Patent Scope de la OMPI, Google, que se ha embarcado en ofrecer acceso a las patentes a los usuarios, la PIPAD, que es parte de un proyecto de cooperación entre la Oficina Española, la OMPI y la Oficina Europea, que es un subgrupo de SPASnet que se focaliza en información de patentes de América Latina y España. Pero no es tan fácil buscar patentes. Lo siento, la tengo en inglés porque no tengo las correspondencias en español, pero cuando alguien busca patentes en esas bases de datos, uno pensaría instintivamente, yo quiero buscar algo sobre bolígrafos, y escribo bolígrafos en SPASnet, y me va a salir ahí todo. No son bolígrafos, son instrumentos de escritura. Hay que cambiar un poquito. Yo quiero buscar pelota de juguete. No es una pelota de juguete. Es un objeto esférico con filamentos que permita la captura segura, por ejemplo. Entonces tiene su propia, digamos, su propio dialecto esto de las patentes. Hay que saber muy bien en qué campo se está hablando. Una patente como tal, espero que todos estén familiarizados con ello, es un título legal que otorga a su poseedor el derecho a prevenir el uso comercial de su invención por terceras personas. Como contrapartida a la protección, el titular de la patente tiene que diseminar ese conocimiento al público. Eso se logra con la publicación de la solicitud de la patente. Y la protección es un periodo limitado, generalmente 20 años, y es para un área regional concreta. Si un inventor quiere hacerlo en varias regiones, tiene que iniciar un proceso en otras regiones de solicitud de patente. Y en una patente tenemos varios tipos de datos dentro de la patente. Tenemos datos bibliográficos que identifican esa patente, cuál es, de dónde viene, cuál es el inventor, fecha en la que hizo la solicitud. Tenemos la clasificación de la patente, que lo que nos hace es agrupar las patentes en conjuntos, en áreas de conocimiento o tecnología. Tenemos las citaciones, que son documentos que el solicitante hace en el momento de la solicitud sobre otras patentes que están relacionadas con su invento. El resumen, que nos hace una descripción sumarial de a qué se refiere esa patente. Y luego una imagen, que es lo que está disponible en las bases de datos, que es la imagen completa, con descripciones, reivindicaciones, dibujos de la patente. Y en muchas ocasiones tiene también texto buscable en las bases de datos para que las personas puedan hacer las búsquedas de esas patentes. Puede haber también secuencias de ADN, clasificaciones nacionales, etc. Un ejemplo, un pequeño ejemplo, que muchos asociamos la Wii de Nintendo como un invento puramente japonés. Pero no es de Japón. En la Wii uno coge un mando de estos y lo mueve para jugar con la máquina. Pues el sensor de movimiento del mando de la Wii es tecnología italiana. Un señor, Benedetto, no me acuerdo cómo se llama, está por ahí en algún sitio. Benedetto Viña es el inventor del sensor de movimiento de la Wii. Y una empresa alemana es la que hizo o patentó la transmisión de datos inalámbrica para ese sensor de movimientos entre el mando y la consola. Entonces, estamos en un mercado global y muchas veces, aunque parezca que una tecnología es propietaria de un país o viene de un país, es una suma de inversiones y búsquedas en campos diferentes. Vamos a hablar de SPASnet, que es la plataforma, SPASnet y la TIPAD, que es la plataforma que ofrece la Oficina Europea de Patentes para buscar información de patentes. Es un interfaz gratuito en el cual se accede a toda la información de patentes que tienen las bases de datos de la Oficina Europea de Patentes, más de 120 millones de documentos de patentes. Está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y está diseñada por científicos e ingenieros para el uso de usuarios y científicos e ingenieros también.
Está usada a diario por cientos de miles de personas. En un día normal, Spasnet tiene alrededor de 35 millones de accesos a páginas de documentos durante un periodo de 24 horas y vienen pues de todas partes del mundo. Spasnet es una interfaz en el cual hay 3 tipos de búsqueda. Tenemos lo que se llama búsqueda inteligente. No sé si se ve bien el ejemplo, no creo que... No apunta. A ver. Ahí. Yo quiero hacer una búsqueda por ejemplo, una búsqueda inteligente. El sistema lo que hace es traducir lo que el usuario quiera buscar al lenguaje de búsqueda de Spasnet. Entonces yo quiero buscar algo general, por ejemplo, Steve Jobs, en Gloria esté y descanse, que ha publicado y patentado en Estados Unidos en el 2005. Entonces nos salen pues que durante el 2005 solamente en Estados Unidos el señor Steve Jobs o alguien en nombre del señor Steve Jobs hizo 11 solicitudes de patentes que estaban relacionadas todo pues con computadores, sistemas táctiles, sistemas portables de música, etcétera, todo lo que todos conocemos de iPod, iPad y toda la tecnología. Luego tenemos otra búsqueda que es la búsqueda avanzada y normalmente en estos casos hago una demostración online de lo que es la búsqueda, pero para ir rápido vamos a ir por las diapositivas que tengo preparadas. Entonces nos imaginamos que una empresa de cualquier lugar de América, una empresa de aguas, de tratamiento de aguas, quiere ver qué es lo que hay disponible para filtros de tratamientos y filtración de arenas en aguas de consumo. Entonces va a Spasnet. En Spasnet, en la búsqueda avanzada, se puede buscar en el título, se puede buscar en el resumen o poner números de publicación, etcétera. Pero estos señores lo que hacen es filtro y arena con esos caracteres buscados, con lo cual lo que logran es buscar todas las variantes de filtro, filtración, filtrado, etcétera, más luego todas las variantes de arena y arenas, pero nada que sea areniscas o arenosas. Van a obtener unos resultados, que son 240 resultados, pero esos resultados son de varios campos técnicos de clasificación. Pueden ser de filtrado de aguas, pueden ser de tratamiento de aguas residuales, etcétera. Entonces, esta empresa va a depurar un poquito más esa búsqueda y va a poner filtro y arenas o carbón para ver qué tecnologías hay para esos filtrados de arena con filtros de carbono. Va a obtener 24 resultados. El número de resultados es más reducido que anteriormente, lo cual no significa que por menos resultados que se obtengan en la búsqueda va a ser más buena, sino que hay que valorar también qué es lo que queremos encontrar en esas búsquedas. Podemos también... la búsqueda de Spasnet, para uno que esté familiarizado con motores de búsqueda, sigue todo lo que son operadores booleanos, de proximidad, etcétera. Entonces, se puede utilizar hasta en todos los campos, todos los operadores de búsqueda normales. En este caso, lo que hemos añadido es un paréntesis en arena o carbón, y entonces lo que nos va a buscar el motor de búsqueda es todas las combinaciones de purificación, lo que contenga después purificación, purificaciones y arena y purificaciones o carbón. Pero no nos va a buscar, si quitamos el paréntesis, nos buscaría purificaciones y arena, pero luego solo carbón por separado. También se pueden hacer búsquedas por clasificación. La clasificación agrupa los campos del conocimiento, los campos tecnológicos en clases para permitir al usuario acceder directamente a la clase en concreto. En este caso, en Spasnet y en Latipad, la clasificación de las patentes no tiene versión en español. Tendrían que poner en la casilla de búsqueda la descripción en inglés de la clase. En este caso sería tratamiento de agua y filtros de arena, en inglés. Nos sale una clase que es la C02F, que podemos usar en combinación con la búsqueda anterior. Buscaríamos filtro y arena o carbón combinado con la clase que estamos buscando y nos saldrían 11 resultados. Esto ya sería una búsqueda muy específica para esa empresa que quiere saber qué tecnología está disponible. Esta misma empresa está interesada en saber sobre esa tecnología de filtros de arena y carbón, qué es lo que hay disponible, por ejemplo, en México. Poniendo un código de país
en la parte superior MX, que es el código de México, podemos llegar a saber cuáles son las patentes que existen en ese campo en México en este momento. Nos salen 2.197 resultados. Como vemos, es algo, un número de resultados muy alto. Y esta empresa puede decidir, quiero saber de todos esos inventos cuáles vienen del mundo académico, cuáles vienen del mundo universitario. Añadiendo en el solicitante universidad simplemente y ejecutando la misma búsqueda, vamos a obtener 34 resultados de solicitantes que son universidades que aplican o tienen tecnología relacionada con estos filtros de arena. Y si queremos acotar más todavía la búsqueda, podemos poner en fecha de publicación el rango 2000-2013 y obtendremos solo la información relativa a esos años. Una vez que tenemos los resultados que queremos, podemos acceder a esos datos y lo primero que vemos si pinchamos en cada uno de los resultados son los datos bibliográficos, que especifican la identificación de esa patente. También podemos acceder al documento completo con sus descripciones, reivindicaciones y dibujos. Y podemos acceder, que esto también es importante, al estado legal de esa patente. Es decir, una solicitud de patente es un ciclo de vida, digamos, que lleva varios pasos, desde la solicitud hasta la concesión y posteriormente. Y con la situación jurídica podemos saber si una patente está caduca, si ha sido abandonada, si está en proceso de concesión, etc. Otra de las opciones de Spasnet, que es interesante para el público en general, es que para cualquier patente que aparezcan los resultados en inglés, en francés o en alemán en Spasnet, hay una traducción automática que se ha hecho en cooperación con Google, en la cual se puede traducir el inglés, francés y alemán a cualquiera de 37 idiomas de la Unión Europea y entre ellos el español. Entonces, esta patente en inglés se puede traducir a español. Es una traducción realmente buena que permite la interpretación correcta de los resultados y que permite también resaltar cada uno de los párrafos y ver realmente la correspondencia original para juzgar si la traducción es buena o mala. Otra de las cosas que se han introducido recientemente es que si la patente tiene una imagen correspondiente y esa imagen tiene texto, también el usuario puede lograr una traducción de los datos que hay dentro del dibujo del inglés al español o a los idiomas que estén disponibles en esta herramienta. Si alguien está interesado en los procesos de todo el intercambio de información en una solicitud, siempre puede acceder al registro de la Oficina Europea de Patentes, donde está todo el estado de... Pero esto ya Como tengo que acabar pronto, porque me han dicho que me queda un minuto. Existe también la herramienta de la OMPI, Patent Scope, en la cual se pueden buscar documentos PCT que están almacenados en esa base de datos, más otras autoridades nacionales, como de la Oficina Europea, la Oficina Americana, China, Japón, etc. Ahora mismo creo que están en 55 o 60 millones de registros, más o menos, Patent Scope. También se pueden hacer búsquedas. Google, y ese es mi nombre, si hay preguntas en un papelito o no, si no, mejor sin preguntas. Ya. Por favor, para Wistre. Muchas gracias. Un excelente resumen de cómo utilizar las herramientas de búsqueda provistas por EPO, no solamente para los procesos de protección de la innovación, sino para en sí los procesos de innovación, ¿no? Es importante tener claro cuáles son las tecnologías y los productos disponibles para iniciar procesos de investigación, desarrollo e innovación. A continuación, presentaremos al señor Jorge Alzamora. Jorge Alzamora es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es Master in Law and Technology por la Universidad de Ottawa, Canadá. Él ha sido jefe del área legislativa internacional y subdirector de transferencia de conocimiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile. Además ha sido director de gestión de innovación del Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia de Codelco, la productora de cobre más grande del mundo. Actualmente es director para Chile y Latinoamérica de la empresa Foresight Science and Technology y asesor en materia de políticas de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia de Chile. Entonces, damos la bienvenida a Jorge, que nos presentará la presentación
obteniendo valor de las patentes, licenciamiento y transferencia tecnológica. Muchas gracias por la invitación, Sergio, muchas gracias por la invitación a Indecopi. Lo que vamos a conversar hoy en día, en esta mañana, la fuente es el libro The Art and Science of Technology Transfer, escrito por Phil Spencer, que es el CEO y fundador de Foresight. Está disponible en Amazon para los que lo quieran comprar. La pregunta básica a la que nos enfrentamos todos los días quienes trabajamos en el ámbito de la innovación, de la propiedad intelectual, la transferencia tecnológica, son preguntas como esta. El inventor se acerca, que puede ser venido de la academia, puede ser un interno dentro de una empresa de innovación, o puede ser alguien que en su casa se dedica a crear, y llega una pregunta del tipo, mire, creé un nuevo método de destilación de un químico, estoy probándolo, me ha ido bien, tengo la patente, ¿qué hago con esto? ¿Cómo sigo? ¿Cómo continúo? Porque en realidad mi tiempo, mi dinero, mis recursos los estoy destinando a terminar las pruebas científicas para probar esta tecnología, para que sea una tecnología consolidada. Entonces, yo sé que tengo que buscar ayuda, y la pregunta es qué tipo de ayuda es la que tengo que buscar. ¿Cuál es la más propia a lo que yo estoy desarrollando? Entonces, si alcanzamos a llegar al final de la presentación, vamos a tener una respuesta. Así que queda pendiente, pero las posibilidades son: busco un inversionista, es decir, transformo esto que estoy creando una empresa y busco capitales, ya sean de amigos, ya sean voy a pedir un crédito al banco, voy a hablar con estos señores ángeles o inversionistas de riesgo. O sea, ¿cómo me enfrento a esta posibilidad de la inversión? Otra pregunta puede ser una alianza estratégica. Oye, mira, hay una empresa que se dedica a esto, o sea, le interesaría, en teoría, este reactivo químico, y por lo tanto yo me podría acercar a esa empresa, tendrá interés en empresa en conversar conmigo o una universidad para que podamos desarrollar esto conjuntamente, o sabe que en realidad yo no tengo tiempo para hacer todo eso, o no está dentro de mis intereses y quiero entregarle a otro para que esta tecnología que estoy desarrollando para que continúe el proceso, generándome una regalía en la medida que se va a utilizar. Esas podrían ser posibilidades. La pregunta, insisto, desde el punto de vista de la asesoría, el consejo que se le tiene que dar a ese cliente va a hacer tomar algunas de estas alternativas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que entender este cliente también? Que la propiedad intelectual o los desarrollos de innovaciones basados en propiedad intelectual o tecnológica contienen un grupo de derechos de propiedad intelectual. Y esos derechos de propiedad intelectual contenidos y que hacen posible esta tecnología, como se da el ejemplo de la Wii, que tenía en realidad una integración tecnológica de un giroscopio con un sensor que permite la información entre el mando y la consola. O sea, ahí hay esta misma lógica, hay propiedad intelectual, hay derechos de autor, hay patentes, hay diseño, hay tecnología que no necesariamente es de una sola fuente. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo yo me voy integrando? En el caso de la pregunta que estábamos viendo, con que iniciamos, ese reactivo químico no es un producto final, sino que es un reactivo que sirve para otros procesos químicos, y por lo tanto la pregunta del cliente tiene que ser cómo yo me integro en una cadena de valor. Y está representado en un modelo de gestión de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, puede estar representado por este esquema, donde vemos que la comercialización es una etapa final de un proceso donde están las ideas, está el desarrollo tecnológico, pero que necesariamente, si estamos dedicados a la innovación, va a causar en un producto, un proceso que va a incorporarse al mercado. Entonces la pregunta de fondo es, ¿cómo yo asesoro a mi cliente, como un inventor, como un investigador, como un desarrollador de tecnología, puede comprender este proceso de comercialización de tecnología para que pueda situarse en el lugar que más le conviene para el efecto de que su desarrollo tecnológico llegue a un final feliz? Digamos, conceptualmente, ¿qué es la transferencia o la comercialización de tecnología? Es una transacción que mueve tecnologías, un producto o un servicio asociado a ella, a un tercero que está dispuesto a pagar. O sea, el fondo no es distinto a lo que hacemos todos los días cuando compramos cualquier cosa. Suena menos glamoroso, suena poco glamoroso tal vez, cuando hablamos de alta tecnología, pero al final del día es la misma pregunta. ¿Dónde coloco un producto de manera tal que haya alguien dispuesto a pagar un precio que sea acorde a mis intereses?
y a su vez cómo yo ofrezco a otro algo que le interese en un lenguaje y comprendiendo cómo le genera valor a ese tercero. Ahora, ¿cómo se hace esto? Por lo menos, ¿cuál es el enfoque que tiene Foresight? Primero, preguntarse cómo se utilizará esta tecnología, determinando para quién es valioso. Una pregunta bastante básica, pero acá la realidad es que yo no voy a poder colocar una tecnología si es que esa tecnología no es valiosa para alguien. Es decir, no basta con que sea una buena idea, no basta con que me lleve años investigando en eso porque a mí me gusta esa línea de investigación, sino que eso debe ser valioso para alguien. Ahora, ¿cómo yo llego a esa conclusión de que puede ser valioso para alguien? Una regla, este es un ejercicio básico, pero bastante útil. Si yo comparo dos tecnologías, o más tecnologías, pero puedo hacer un cuadro bastante simple haciendo tres preguntas que son fundamentales. Performance, o sea, cómo se comporta esa tecnología en relación con otra, la facilidad de uso. Yo puedo tener una tecnología muy avanzada, pero si es muy compleja de utilizar, no va a ser absorbida. Le pasó, si ustedes han seguido un poco la historia de Apple, hace 10 años atrás o más se lanzó el Newton. Entonces, ¿ustedes se acuerdan del Newton? Bueno, ese es el problema con el Newton. Nadie se acuerda de él, que era la competencia de Apple para el mundo de los handheld, que se llaman en ese momento, que era las palmas. Y que era la primera aproximación que tuvo Jobs en relación con el mundo de los teléfonos inteligentes, estos aparatos donde uno podía escribir, uno podía ingresar información que iban a hacer lo que hoy en día hace cualquier teléfono y lo que hace un smartphone. Bueno, el Newton, muchos dicen que salió antes de tiempo, que era muy grande, que la batería que siguió teniendo el mismo problema hasta ahora, que ha ido resuelto de a poco por su serie iPhone, pero tenía problemas con la batería y era muy difícil escribir en él. Pero ya estaba trabajando en este concepto hace mucho tiempo, salió al mercado, no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la facilidad de uso era un problema. Y otro típico problema es el precio. O sea, sí, yo estoy disponible para transportarme más rápido, ¿ya? Pero no todos tenemos dinero para comprar un avión para tenerlo estacionado, digamos, en el garaje. O sea, eso, efectivamente todos queremos transportarnos más rápido, pero no nos da el bolsillo para tener un avión, ¿ya? Entonces, el precio a pagar por una tecnología es sumamente relevante si es que el performance y la facilidad de uso son criterios similares, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, no sé. ¿Qué otra cosa hay que tener presente? La madurez de la tecnología. Este es un esquema que usa la NASA, que es de madurez tecnológica, de una escala 1 al 9, donde más cercano al 9 son las tecnologías que están más maduras. Más maduras significa que han sido probadas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, empresas mineras como Codelco compran tecnologías que estén acá. O sea, aún cuando tienen áreas de I+D, ¿qué es lo que hacen? Canalizan esa I+D a que el proveedor tecnológico pueda absorber esa tecnología y después se la venda a ellos como tecnología probada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un plan de desarrollo de esa empresa, y puede ser que otra empresa tenga una filosofía distinta, pero en esta particular dice, mire, nosotros para poder invertir en un proyecto minero tenemos que invertir en tecnología probada. ¿Por qué? Porque no queremos tener sorpresa. Cosa que es bastante lógica. Ahora, si pensamos que esto lo dicen los señores en la NASA y a ellos efectivamente se les caen los cohetes, o sea, debe ser por un motivo relevante que tienen esta rigurosidad para determinar cuándo pueden incorporar la tecnología a los proyectos tecnológicos que ellos desarrollan. Y como insisto, y aún así han tenido que lamentar la caída de cohetes. Ahora, ese ejercicio, este pequeño ejercicio, permite determinar algunas ventajas competitivas. Estoy tratando de traducir, estos son como 14 pasos, estoy tratando de traducir lo más esencial, ¿eh? Pero la idea es, perdón, como les decía, determinar ventajas competitivas para el cliente, entregándole las razones de por qué esa tecnología es conveniente para el mercado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es un paso fundamental ahí? Lo que nosotros decimos follow the money, o sea, seguir el dinero, entender la cadena de valor
donde esa tecnología le aporta más valor al potencial cliente. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta inicial, si estoy desarrollando un reactivo químico, la pregunta va a ser ¿a qué industria, que puede ser tanto de la química como no, le puede generar valor? ¿En qué parte de la cadena de valor esta tecnología va a generar ingresos que al mirado desde el usuario final va a llegar a un punto en esa cadena de valor, mirado desde el punto final, es decir, desde el usuario final? Si yo lo hago y empiezo a mirar hacia atrás, ¿a quién le genera valor esa tecnología? Es decir, si ese reactivo químico sirve al final del día para hacer goma de mascar, o sea, yo voy a tener que partir desde los señores que venden goma de mascar y ir un paso atrás y preguntarle a los señores que son los fabricantes de goma de mascar si esa tecnología le ofrece valor. Puede ser que el señor que fabrica goma de mascar dice: no, yo compro la goma de mascar y listo, y lo que hago la trozo, le pongo colores y le envaso y lo vendo. Eso va a tener que ir un paso más atrás y preguntarle al señor que le provee la goma de mascar, al distribuidor de goma de mascar, que si le aporta valor. ¿Ya? El tipo dice: no, sabe que yo compro dos productos, los mezclo y tengo goma de mascar. Eso va a tener que ir un paso más atrás para saber si ese reactivo en la elaboración de alguno de esos dos otros subproductos genera valor y ahí puedo comercializar. O sea, esa visión de cadena de valor es fundamental para entender cómo el cliente, es decir, en este sentido el cliente va a ser quien quiere absorber esa tecnología, tiene valor. ¿Ya? O sea, es decir, me pongo a mirar en un proceso que es iterativo, como el proceso de desarrollo tecnológico, en qué parte de ese proceso yo brinco algún espacio. ¿Cómo esa tecnología, en el caso de la pregunta inicial, ese reactivo químico, puede generarle valor a algo en esta cadena? Ahora, pongamos que hemos resuelto el aspecto de la generación de valor. Hemos determinado que efectivamente hay alguien que nos quiere comprar, ¿no? Que quiere generar algún relacionamiento desde el punto de vista de la generación de valor. Entonces la siguiente pregunta va a ser: ¿cuál va a ser mi relacionamiento con esta persona? ¿Cómo voy a sentarme a negociar? ¿Qué es lo que yo quiero entregar a cambio de lo que él me puede dar? Esa pregunta tiene relación con los acuerdos, que es la otra parte. O sea, nosotros veíamos la alternativa era busco inversionista, voy a hablar con alguien que quiera licenciar, busco un acuerdo conjunto. Entonces la pregunta va a ser: ¿cuáles son los criterios para determinar cómo voy a negociar y cómo voy a entregar control de aquel desarrollo tecnológico que estoy generando acá? Entonces, la pregunta fundamental es: ¿qué quiero mantener para mí y qué estoy dispuesto a hacer? En este gráfico ustedes pueden ver que el gráfico desde el punto de vista del adquirente, ¿ya? Hay dos ejes. Uno, que es el control sobre el conocimiento que se está haciendo transferido, y otro, el control sobre el uso. Entonces puede ser que alguien diga: me interesa tener poco control del conocimiento y del uso. Entonces yo me acerco al mercado, o sea, como adquirente de tecnología, voy a negociar con varias personas licencias no exclusivas. Es decir, no quiero tener el control total de la tecnología. ¿Ya? Quiero que me la autoricen a utilizar, pero no quiero, y eso va a implicar un precio más barato, obviamente, en la negociación. ¿Por qué? Porque puede ser que sea algo relativamente commodity en su cadena de valor, y por lo tanto no le genera una necesidad tan estratégica de mantener el control sobre eso. Podríamos pensar que en el caso citado anteriormente de la Wii, o sea, si el giroscopio, por ejemplo, quien crea el giroscopio, está disponible para venderlo a varias personas, o tal vez se sentó a conversar con los señores de Sony, se sentó a conversar con los señores de Xbox, se sentó a conversar con el señor de la Wii, y dijo: mire, tenemos dos alternativas: o yo le puedo licenciar a todos ustedes, les doy derecho, autorizo utilizar mi patente, o si usted quiere tenerla solo para usted, me va a tener que pagar una montaña acá. Porque la conversación había sido así, y por eso es que podemos ver giroscopios de distintas tecnologías. Ahora puede ser que sean giroscopios distintos, pero ¿cuál es el punto? El control
sobre el conocimiento y el control sobre el uso de esa tecnología es un elemento que nos va a permitir crear distinto tipo de acuerdos con los que yo voy a negociar. Lo más simple, por lo menos comprometedor, un acuerdo con una licencia de no exclusividad. Lo más comprometedor, yo me hago dueño, por ejemplo, de toda la tecnología, o me hago dueño de la compañía. Ustedes ven una empresa como Oracle, todos los competidores de Oracle han transformado en parte de Oracle. O sea, su estrategia es ir absorbiendo y comprando compañías que pueden ser potenciales competidores o que entregan en su cadena de valor, en su lógica de decir, yo voy a ofrecer servicios tecnológicos integrados en toda la cadena de valor. Si alguien aparece con una nueva tecnología que esté dentro de esa cadena de valor, ellos compran. Es una estrategia. Ahora, desde el punto de vista de Foresight, todo esto que hemos estado conversando y que obviamente es mucho más complejo, se traduce en algunos tipos de herramientas que se utilizan para hacer estos análisis y generarle los consejos, la asesoría al cliente para decidir cuáles son las alternativas. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 10 reportes distintos de acuerdo a niveles de desarrollo tecnológico de acuerdo a los objetivos del cliente, pero aquí puedes comentar todo. Jumpstart, Technology Analysis. Jumpstart es para tecnologías que ya están presentadas y que están en condiciones de buscar licenciatarios. Entonces se va al mercado, se les pregunta al cliente, también es una lógica más proactiva. Yo voy a preguntar a los clientes qué es lo que necesitan. O sea, en el ejercicio de comercialización de tecnología no hay mejor prueba que el mercado. Por lo tanto, voy a esos mercados que pueden ser generalmente, como es una empresa localizada en Estados Unidos, no sé, en Europa y Asia, la idea es ir a esos mercados a preguntar qué es lo que necesitan, a ver si nosotros podemos hacer la transferencia de tecnologías desarrolladas en Latinoamérica para allá, y hemos tenido cada aproximación en caso de que efectivamente eso sucede. Siguiendo la lógica de que efectivamente hoy en día el mercado global del conocimiento es global y la tecnología son globales, no hay limitaciones globales. Y análisis de nichos tecnológicos implica evaluar una tecnología en distintos mercados. O sea, el mercado, hablando entendido como nichos de tecnología. Por ejemplo, alguien creó, en un caso real, una válvula para medir la presión interna de los neumáticos. Esa válvula terminó siendo utilizada en medicina para medir la presión interna del cuerpo humano. O sea, el creador lo inventó para neumáticos. Después que se hizo un análisis de mercado, se determinó que también servía para el cuerpo humano. Ahora, para funcionarse con los solicitados de la audiencia, vamos a ver rápidamente algunos tipos de acuerdos. Nosotros firmamos ya esos criterios generales, como determinan mi tecnología valiosa, la lógica detrás de por qué yo voy a querer llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué tiene un acuerdo existente? Licencia. La licencia en materia de tecnología es el acuerdo más conversado, digamos, más popular. ¿En qué sentido? Que uno entiende que si yo generé algo en desarrollo tecnológico, puedo entregarle a un tercero el derecho a utilizar eso a cambio de un royalty. Es decir, una cantidad de dinero calculada de diversas maneras que me permite sentir la retribución por aquello que crea. ¿Cuáles son? Uno podría tener, desde el punto de vista sobre todo de la universidad, criterios de análisis para saber cuándo licenciar. En este punto en que pasamos desde tener de madurez tecnológica en que estoy pasando desde la idea propiamente tal, he patentado y estoy pasando ya a las pruebas conceptuales. Ahí puede ser conveniente y además formando eso en un paquete tecnológico. Entrar en la conversación con el mercado, así que yo tengo esta tecnología, la estoy desarrollando por la red de ustedes. ¿Qué cosas se tienen que tener en consideración con las licencias? Territorios. ¿Dónde yo voy a licenciar esto? ¿Cuánto me van a pagar y las formas de verificar ese pago? Ha habido casos en que yo hago un negocio, pero después no tengo la posibilidad de saber cuánto está vendiendo con quien yo hice el negocio, y por lo tanto me dice a fin de año que no hemos vendido nada. Por lo tanto, yo tengo que tener la posibilidad de auditar los contratos, ver cuáles son los tipos de movimiento comercial que tenía esa empresa.
Mantención en vigor de la patente, o sea, en el caso de licencias de tecnologías que están patentadas, no es un tema menor. O sea, yo me podría hacer cargo, o podría ofrecerle a alguien que se hiciese cargo de la patente y los pagos asociados. Los periodos de vigencia pueden ser temporales o pueden ser de duración definida. ¿Qué patentes están contenidas? ¿Qué conocimiento, qué know-how está asociado a esa patente? Si es exclusión. Y los elementos propios de cualquier tipo. Y ahí también tenemos otra línea de tiempo. Yo entiendo que las presentaciones van a estar disponibles, así que esta es información que les puede servir como guía general. Entonces, en la medida que se va evolucionando el desarrollo tecnológico, hay distintos momentos donde puede estar presente la lógica de licenciamiento. Y ahí tienen un diagrama flujo hecho de y van a poder ver ciertos pasos para hacer el proceso de licenciamiento de una forma más específica. Este es un ejemplo concreto, por ejemplo, de la Universidad Politécnica de Cataluña para negociar un pacto accionista en un contrato de transferencia tecnológica. Ahí está la fórmula. Tampoco vamos a entrar en detalle de la fórmula, pero acá hay ciertos años y ellos hicieron establecieron que durante ciertos años se iban a pagar porcentajes diferenciados de acuerdo al volumen de venta. Generaron una fórmula de cálculo con ciertos márgenes para determinar ese pago, digamos, de regalías, y a su vez eso fue asociado con ciertos convenios, con mínimos anuales, más estos royalties calculados de acuerdo al precio. O sea, el tema de generar licenciamientos o de ponerle precio a las cosas puede ser simple o puede ser complejo de acuerdo a los intereses que nosotros tengamos. Forces, por ejemplo, para determinar el precio de la tecnología, lo que se hace, se buscan empresas similares que hayan transado en la bolsa. En el caso de Estados Unidos, hay un sistema de información permanente que hay que estar entregando a las empresas que son sociedades anónimas, tienen que estar entregando información a la SEC, que es la agencia, digamos, de control de sociedades anónimas, y a través de esos estados mensuales se va determinando cuáles han sido los precios de transacciones sobre tecnología. Hay acuerdos de colaboración, alianzas estratégicas. O sea, veíamos al comienzo la pregunta de si yo llegaba a una alianza estratégica. Entonces, ¿dónde está la alianza estratégica? Alianza entre empresas para desarrollar una tecnología. Inversiones, o sea, voy a poner plata y les decía, puede ser un fondo A, un fondo de riesgo, puede ser ir a pedir un préstamo al banco, vender el auto, pedirle plata a los amigos, y como empresa. Empresa, y otros tipos de acuerdos que entiendo que ya estamos fuera de ahora, pero ustedes lo pueden ver en la presentación. Y ahora, para finalizar, ahí está la respuesta. En un caso como este, lo más probable es que sea conveniente recomendar a un cliente que haga un licenciamiento. ¿Por qué? Porque en este caso particular la tecnología que se está desarrollando no es una tecnología central, es decir, no es un producto determinado, sino que es parte del proceso. Por lo tanto, como yo no voy a manejar el precio, porque me lo va a fijar el productor final, puede ser que me convenga entrar en una conversación más bien de licenciamiento que tratar de generar toda la infraestructura necesaria para hacer desarrollar el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y con esto cerramos esta plenaria número 3. Agradecemos de manera especial a Marcelo, Wilfred y Jorge por sus excelentes presentaciones, y los invitamos a todos a pasar a un coffee break en donde podrán también preguntarle a los expositores si tienen alguna duda o alguna observación sobre su presentación. Gracias.